Qué bueno que están con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX. En los países democráticos se valen las expresiones diversas, se vale la pluralidad, se vale la libertad de expresión, se vale las manifestaciones libres, obviamente incluso las manipuladas, porque bueno, siempre y cuando no haya represión, se estará realmente en una democracia sana. Todas las democracias están a prueba. Fíjense ustedes que en nuestro país, similar al sexenio de López Obrador en su inicio, pues ya volvieron a salir ahí las manifestaciones, las marchas, justas o no. El caso es que no dejan de ser una especie de termómetro para ver cómo anda la gobernabilidad y para ver también pues cómo anda la oposición, porque al final de cuentas pareciera que en estas coyunturas políticas, de nueva cuenta, los opositores, en este caso a la Cuarta Transformación, pues obviamente sacan la cabeza y tratan de arrogarse un movimiento que luego no es de ellos, pero pues tratan de ponérselo y al final de cuentas terminan desvirtuándolo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, pues ya la presidenta dijo, han sido días difíciles, han sido días de ataques, y hasta ahora pues no se ve que haya y que esté en riesgo la gobernabilidad. Veremos qué es lo que sucede, pero en este país solamente se puede acceder al poder a través de la vía constitucional, no por los golpes del Estado, no por las sazonadas, no por las manifestaciones. Hay también la democracia participativa, y ahí está una figura que se llama revocación del mandato. Araceli Jaramillo Hernández, ¿cómo estás? Aquí estamos, buenas noches. Mari Jaramillo Alanis, te saludo. Buenas noches. Juan Sánchez Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, en esta ocasión yo evito hablar de la marcha del 15 de noviembre porque la estamos grabando a priori y no conocemos todavía lo que haya ocurrido en la Ciudad de México. Pero sí estoy de acuerdo en que todas las manifestaciones son producto de una libertad que te otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Trátese del grupo que se trate, sean de izquierda, de derecha, del centro, de quien sea, hay plena libertad para la libre manifestación, ¿sí? Y esto ha ocurrido durante décadas en México, ¿no? Ha habido movimientos como el ferrocarrilero, que fue infiltrado por gente de gobierno para llevar agua a su molino y desvirtuar las demandas que en aquella época planteaban los hombres de las vías. También ocurrió el movimiento del 68, ahí hubo diversos matices, grupos políticos que querían derrocar al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, como Andrés Caso Lombardo, Jorge de la Vega Domínguez, financiaron ese movimiento. Inclusive uno de los represores de ese movimiento fue el abuelo de Omar García Harfuch. Sí, González Barragán. Marcelino García Barragán, y después ahí participó como soplón el hijo de Javier García Paniagua. Bueno, luego se vino el movimiento del 71, en donde también un grupo de gobierno, un grupo de paramilitares comandado por Alfonso Martínez Domínguez, se encargó de ultimar a muchos normalistas que se manifestaban en contra del sistema establecido. Ocurrió lo mismo años después con en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó como dirigente de los estudiantes el exmarido de Claudia Sheinbaum Pardo, Carlos Imas. Ella también estuvo participando activamente, aunque no como dirigente, y dice ella que sus papás también. Sí, te cuento esto porque todos han sido movimientos que han surgido en contra de un sistema establecido, y sobre todo porque el gobierno en respuesta siempre ha acudido a la represión para calmar los ánimos de esos movimientos. En esta ocasión no sé qué vaya a ocurrir, pero también tienen derecho los manifestantes a proclamar sus demandas en la vía pública y en el Zócalo de la Ciudad de México, como el gobierno
a buscar medidas de seguridad para que no se desborden las pasiones. Que todo esto obedece a una estrategia desestabilizadora, también lo creo, porque así se han manejado siempre esos movimientos supuestamente llamados sociales, que no son otra cosa más que la alimentación de grupos de hordas para medirle el agua a los tamales en cuanto a un régimen presidencial. Mari Jaramillo. Pues mucho se habla de estos grupos de que se manifestarán en el Zócalo de la Ciudad de México, en las calles de la Ciudad de México. Mucho se habla de que es la generación Z. Estos movimientos sociales, fíjense ustedes, hay que decirlo, dónde se crean, dónde se forman. Se forman en una plataforma que se llama Discord, en la que nuestros nietos e hijos participan jugando, discutiendo, ahí se organizan en tiempo real para hacer actividades diversas, entre ellas jugar y entre muchas otras hablar de política. Así, en algunos otros países del mundo han orquestado manifestaciones y tristemente ejecuciones de presidentas, de secretarios, de ministros, en otros lares del mundo. En nuestro país, esta es una operación política disfrazada, hay que decir, de generación Z. ¿O ustedes creen que la generación Z es Vicente Fox, Claudio X González, Alejandra Rojo de la Vega? ¿Ustedes creen que ellos son jóvenes de un movimiento urdido en Discord? No, son los que están al frente de esta agrupación, de esta organización, de los que han llamado a esta marcha contra el régimen, contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y no solamente contra ella, está el otro señor que Ricardo Salinas Pliego, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado un golpazo por no pagar impuestos, no de ayer ni de antier, no, de hace décadas. Y casi son 50,000 millones de pesos los que tendrá que pagar el señor. Pues él también está patrocinando esta marchita y esta protesta ciudadana, porque llevan gente pagada, no solamente pagada, hay infiltrados, provocadores. Ya vimos a la Coordinadora Nacional de los Maestros que estuvieron ayer en Palacio Nacional rompiendo, aventando bombas molotov, hechizos, bombas hechizas. Ese tipo de actitudes muy propios de los provocadores de los que hablaba Juan en las manifestaciones anteriores. Le faltó mencionar la manifestación de la huelga nacional de los doctores antes de la del ferrocarrileros, y luego toda la historia política en un régimen priista, caciquil y luego neoliberal. Hoy tenemos por primera vez un partido que no es ni PRI ni PAN, hoy es un partido, es un movimiento nacional, de regeneración nacional, que dirige hoy la presidenta al frente de la presidencia de la República. Y están los otros que se han sumado a las manifestaciones, los que fueron sacados por la reforma del Poder Judicial, que tomaron las calles también para exigir pagos y jubilaciones. A mí me parece extraordinario que hoy protesten por esto, lo que nunca hicieron en su mandato de la ministra de esa oligarquía dorada que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se les podía decir nada. Bueno, pues también los que estaban antes hoy exigen pagos. Luego, como bandera han tomado el asesinato de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan, Michoacán, como una bandera política. Afortunadamente su esposa ha dicho que ella no sabe quién es el movimiento del sombrero que encabezaba su marido. Hoy, por cierto, ella es alcaldesa ya de ese pueblo, de esa ciudad, porque es una ciudad enorme, muy fea, por cierto, y hay que decirlo, una ciudad que es rica porque tiene grandes plantíos de aguacate, pero es una ciudad sucia, como muchas otras ciudades
que el crecimiento y el desarrollo no llega a sus calles. Me recuerdo ¿Caso de Victoria? No, estoy hablando de grandes ciudades, Juan. Estoy hablando de Playa del Carmen, de Ciudad del Carmen, ciudades que tenían boyante economía con el petróleo, o ciudades como Cuernavaca, Morelos, que era la eterna ciudad de la primavera y se convirtió en una ciudad horrible. Bueno, así es Uruapan, que tiene miles y miles de personas que se dedican al campo con la agricultura, en el caso del aguacate, pero es una ciudad fea, con mucha basura en las calles. Bueno, hoy la esposa viuda de Carlos Manzo les advirtió a los manifestantes, y porque en un momento dado dijeron, pues es que lo asesinó el gobierno, lo asesinó Claudia Sheinbaum, lo asesinó Morena, porque son narcoestado, narcogobierno. La verdad, nadie en este momento puede decir que nadie de Morena pudo haberlo hecho. Él traía gente a su alrededor que lo cuidaban. Está siendo investigado uno de los escoltas que lo vigilaba, que lo cuidaba a él, porque fue el que ejecutó al que lo mató. Entonces está siendo investigado. Entonces la señora de Manzo, hoy viuda, dijo, no sé quién encabeza esas marchas, pero el movimiento del sombrero no asiste y no encabeza. No sabemos, desconocemos quién ha dicho que nosotros vamos, no vamos nosotros a esa marcha. A la gente que hoy encabeza, lo que está en juego no es menor. Yo quiero decirles que 33 millones de mexicanos elegimos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No fueron ni 3, ni 5 mil, ni 10 mil, ni 1 millón. Fuimos 33 millones de mexicanos que elegimos. Quizá hay un resto que se reparte entre el PRI, PAN y los demás partidos y muchos otros que no votan, pero fuimos 33 a las urnas que votamos por la presidenta Claudia. Lo que está en juego no es un tema menor, es la desesperación de la ultraderecha mexicana porque ha perdido espacios y ciertamente auspiciada desde Washington por la Casa Blanca. ¿Quién encabeza ese? Puede ser Marco Rubio, puede ser el mismo señor que dirige la Casa Blanca, pero también hay otros países como Perú y Ecuador, y no dudo que Bukele esté también con este grupo derechoso que están impulsando este tipo de cosas en México. Les duele, les incomoda, les arde que una mujer dirija este país. Les revienta. No puedo decir la palabra, pero sí les revienta. Esos porque hay una mujer al mando de este país. Y qué triste que no le den la plataforma o el reconocimiento que tiene esta persona, esta mujer, por su capacidad, por su entrega, por su valentía. No la mueven con sus manifestaciones, y yo no espero que suceda nada grave mañana o el día mañana o pasado, el lunes, el martes, el día que suceda. No va a pasar de allí, de una manifestación que va a ser respetada, porque en este país a los que nos golpeaban y nos apaleaban éramos los que estábamos en contra del régimen fascistoide del PRI y del PAN. Eso lo tenemos que tener en claro. Y hoy que Cabeza de Vaca publicita en sus redes sociales con gran gusto, narcoestado con una manta Palacio Nacional, el narcoestado lo tenía Cabeza de Vaca, y desde McAllen patrocina a esta gente, tenemos que decirlo, y está usando el dinero que robó del Estado, del erario, para patrocinar ese tipo de cosas. Yo espero que no suceda nada grave. En este país ha sufrido de todo, pero por primera vez en la historia con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum, estamos viendo que se pueden hacer cosas importantes en este país. Y a esta gente que va a manifestarse, que no es generación Z, esta es una generación de basura, es generación de desecho los que encabezan esta manifestación. No pueden entender que este país realmente ha cambiado y que habemos quienes estamos dispuestos no solamente a hablar y a estar diciendo, defendiendo las ideas desde nuestra trinchera, cualquiera que nos toque, estamos dispuestos a ir más allá cuando se nos convoque por la presidenta de este país, que es la presidenta, es la
jefa de las Fuerzas Armadas de este país. Licenciado Jaramillo. Abrazos, no balazos, dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces lo que debe haber mañana, este sábado 15 de noviembre, pues son abrazos a los opositores. Pero ciertamente es la primera presidenta, es la primera jefa de la nación, Claudia Sheinbaum, que en sus conferencias mañaneras se refiere atacando, burlándose, censurando a los partidos, a sus partidos de oposición. Yo que recuerdo desde que yo le ponía atención a lo que decían los presidentes de la República, yo jamás vi a ningún corrupto priista, jamás vi a ningún corrupto panista presidente, ni, pues yo desde que tengo, no sé, que he checado los presidentes López Portillo, Miguel de la Madrid, y luego el corrupto de Vicente Fox, el corrupto de Felipe Calderón Hinojosa, el corrupto de Peña Nieto, nunca los vi hablar mal de los partidos de oposición durante sus expresiones públicas, jamás lo hicieron. Abrazos, no balazos, dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? O sea, esta manifestación que tendrá lugar este sábado es consecuencia, ya lo dijeron los organizadores, para protestar sobre todo por los altos niveles de inseguridad y de violencia que hay en el país. Y que gran parte, ¿cómo está Sinaloa? ¿Cómo está Culiacán? ¿Cómo está Mazatlán? Donde ya no puede llegar el turismo porque está violento el asunto. ¿Por qué? Pues porque simplemente el señor López Obrador, no sé por qué razón, cuando andaba en campaña 18 años, a lo mejor cuando andaba en su camioneta en ejidos, ciudades, regiones, fue molestado por los elementos de la corrupta Policía Federal de Caminos, que corrupta y todo, mantenían la seguridad a niveles razonables en toda la nación. Él los desapareció para integrar una Guardia Nacional. Desaparece a la Policía Federal, a la corrupta Policía Federal, corrupta y todo, pero que tenía un control sobre las carreteras del país, para sustituirla por una Guardia Nacional inexperta, con oficiales de segundo rango militares que no le entienden porque no tienen la experiencia suficiente a eso. Yo he narrado, ¿verdad?, viajes recientes a Tampico por una carretera federal, que por cierto hasta eso hay que reconocer, muy bien pavimentada, salvo en algún tramo de Altamira, Tamaulipas, pero no vi una, y como decía Lupita Jaramillo, de que la palabra no puedo decir, no vi una patrulla de la Guardia Nacional, ni una sola. ¿Por qué? Si es una carretera nacional y era un viaje de día, ahora ya nos recomiendan que viajemos de día. La propia autoridad lo ha dicho en Tamaulipas y en la Federación, no viajen, no usen las carreteras de noche. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Y para qué fregados paga el comerciante ambulante, el señor de la tienda, el profesor, el periodista? ¿Para qué pagamos nuestros impuestos si no nos pueden dar seguridad, si no podemos viajar, no podemos tomar carretera en Victoria para ir a Tampico a las 10 de la noche, que nos dé ganas de ir a Tampico como antes lo hacíamos? ¿Por qué no? Pues porque la propia autoridad nos dice, no salgan porque yo no te garantizo la seguridad. Esa presidenta que emitió una conferencia larguísima el día de hoy, espantada, exhibiendo además, yo digo que una forma terrible, que debería ser hasta y criminal, exhibiendo rostros y nombres de los jóvenes organizadores de esa manifestación que habrá este sábado en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué esa exhibición? ¿De qué quiere? Ve cómo está el país en redes sociales, de que a todo mundo, o a muchos que no les parezca, lo atacan y lo está mal. Ya algunos jóvenes incluso han emitido mensajes, videos, en donde responsabilizan de su seguridad a la presidencia de la nación por esa atrocidad que hizo. Porque luego yo pienso, pues no sé, no tiene asesores o qué. Ahora, ¿por qué se quejan de que un Francisco Javier Cabeza de Vaca anda organizando, hasta anda
pagando dinero, seguramente que sí lo hace, contra esta manifestación, contra el partido en el poder. Pues ¿por qué no lo han detenido? ¿Qué pasa? Hace 4 años, hace 5 años, el gobierno federal de López Obrador y el fiscal hicieron un bailongo de 7 horas en la Cámara Legislativa discutiendo pedir el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. Después de un alegato terrible de 6 horas que tuvieron a la nación entera viendo la emisión, emiten, sí, procede el desafuero, se turna el asunto al Congreso de Tamaulipas. Oye, pues qué idiotas, ¿qué no saben los asesores de López Obrador y de Germanero que Tamaulipas es un estado libre y soberano, en donde los diputados, de Tamaulipas eran controlados por Francisco Javier Cabeza de Vaca, que obviamente no votaron por su desafuero, y el señor ahí se quedó de gobernador? Pero eso sí, el octogenario fiscal Germanero dijo, cuando ya salió la resolución de que el Congreso de Tamaulipas no lo desaforaba, dijo, terminando la gobernatura, vamos a ir por él, vamos a encarcelarlo y detenerlo. No es cierto, no lo hicieron. Ese día que Américo Villarreal tomó posesión, el señor ni siquiera se presentó y tampoco lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo tanteo, supongo, me imagino, mal pienso. Germanero era panista, fue fiscal general de la República cuando el panista Vicente Fox corrupto fue eso mismo, y luego Germanero se transformó y quedó con López Obrador de Morena como fiscal general de la Nación, y Claudia Sheinbaum lo ratifica al señor en el cargo. El señor ya tiene 86 años, se enferma en forma constante, pero se callan la boca en Palacio Nacional y simplemente ya deja de ir a las conferencias mañaneras y ahí está. O sea, ¿por qué se quejan de que Cabeza de Vaca está activo? Pues está activo porque ellos no han podido fincarle ningún delito. ¿Por qué? Pues no sé, yo no entiendo, más que esté protegido por el propio Andrés Manuel López Obrador. O sea, Cabeza de Vaca es un hombre muy astuto, algo le conoce a López Obrador, que lo tiene, se lo ha de haber mandado el mensaje, me detienen y va a salir este asunto en tuyo. Ahora, por ahí alguna gente se está burlando, la propia Presidenta de la República, la propia Presidenta de la Nación, explicando a su auditorio el día de hoy que es una cuestión organizada esa manifestación por jóvenes de la generación Z, y luego burlando, diciendo, y van a ir también algunas gentes ya grandes de edad como Vicente Fox, que ya no es ni siquiera un chavorruco, y se sonríe, o sea, se burla. O sea, en esta protesta, pues están protestando por Fox tiene derecho a protestar. Para empezar, a él lo despojaron de su pensión que tenía derecho como presidente de la República. Lo quitaron. El señor ya tiene 83 años, ya no es uno de la generación Z, y ni siquiera chavorruco. Y supuestamente va a estar mañana en la protesta. Excelente. ¿Quién va a ir más? También va a ir un actor que se llama Joaquín Cosío, dicen el Cochiloco, que tiene 63 años de edad, un actor de películas exitosas como El Infierno en el 2010 y la película Dictadura Perfecta. El Cochiloco tiene 63 años, ya pasa de chavorruco, y él anunció que va a estar en la protesta. Como también va a estar la alcaldesa de una delegación de México que fue donde ella acabó con una mafia endiosada en el poder de los zacatecanos. Los derrotó, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan preocupada la presidenta? Pues porque la nación está en la inseguridad total. ¿Pero por qué está en inseguridad total? Pues no sé, pero ella no hace mucho, hace muy poca labor para que haya tranquilidad en la nación. Lo dijo hace algunos años Manuel J. Cloutier, cuando era presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
lo dijo a estudiantes del TEC de Monterrey, donde él egresó. Él era presidente del Consejo Gobernador. Yo era reportero del periódico Tribuna de Monterrey en el 84. Y dijo, Manuel Cloutier, me lo dijo a mí, después se dijo a los estudiantes, el mejor lubricante para la paz en una nación, bajo el signo económico que sea, es el mejor lubricante para una buena economía de una nación del signo que sea, comunista, derechista, fascista, es la paz y la tranquilidad. Muy bien. Una hija de este hombre, Tatiana Cloutier, allegada a AMLO, pues estuvo ahí desde secretaria, pero yo creo que la que debe rectificar es la presidenta y su grupo en el poder, que además ahí andan exhibidos y andan divididos y atacados porque dicen que hay que vivir no sé cómo en la justa medianía y andan todos extraordinariamente en el negocio. Licenciado, ¿nos prestas un poco la...? Sí, gracias, claro. Pues Sánchez Mendoza. mira, más allá de simpatías y fobias hacia un sistema establecido, hay que tratar de hacer un análisis del por qué ocurren estos acontecimientos y hacia dónde llevan al país. El país no puede ahorita someterse a un riesgo de inestabilidad, porque eso nos dañaría a todos. Sí, obviamente no se van a poner de acuerdo, sí, tampoco podemos estar de acuerdo con los manifestantes, pero tienen su derecho a manifestarse. Claro. Sí, así como el gobierno tiene derecho a opinar lo contrario. Lo grave del asunto es que ya se están elevando los niveles de discusión, o se están más bien prostituyendo esos niveles de discusión y se están convirtiendo en un mercadeo donde parece un lavadero donde todo el mundo se acusa, se señala, pero sin aportar pruebas, ¿sí? Ni la presidenta tiene las pruebas, ni los manifestantes o convocantes tienen las pruebas. Ellos dicen que van tras unas demandas y ella dice que son exageradas, ¿no? En fin, ¿a quién creerle? No sé. Lo cierto es que México es un país donde el respeto se debe anteponer ante cualquier situación y sobre todo cuando debe cuidarse la estabilidad nacional. Fíjate, estaba viendo aquí un mensaje que manda el gobernador de Tamaulipas en relación a la marcha. En una parte, nada más de un párrafo, o sea, dice mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya sobre la marcha Generación Z, esto entre comillas. Según un segundo párrafo dice, en una sociedad participativa como la nuestra es fundamental que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva. Por ello hacemos un llamado respetuoso a quienes participen, así como a los actores políticos, mediáticos y sociales, para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que distinguen a Tamaulipas. Es un llamado, digo, de 4 o 5 párrafos, que te estaba muy diciendo. interesante. Exactamente es eso. O sea, el gobernador en ningún momento está Coartando, ¿sí? No. Ni siquiera está señalando a nadie, está diciendo hay que guardar cordura. Eso es todo. De todas las partes. Es un sistema donde el respeto tiene que prevalecer. Y yo estoy de acuerdo con Américo, porque así debe ser. O sea, cada quien es libre de manifestarse y expresar lo que siente libremente. Cierto, porque había señalamientos en redes sociales de que él estaba prohibiendo a la gente que fuera a la manifestación. No, ya vimos que no. Él salió a decir ese comunicado que él en ningún momento ha dicho eso. Bueno, qué bueno que salió a decir. Sí. Y bueno, lo que no se vale manifestarse, se vale gritar, se vale expresar, no se vale destruir y menos se vale tratar de destruir la democracia, uniéndose a intereses extranjeros o a intereses locales que lo único que pretenden es que lo que no lograron en las urnas mediante procesos democráticos en paz, como los que tuvimos recientemente, o cuando elegimos a Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión que ahora tenemos, estoy hablando de lo federal, por supuesto aquí en el Estado también fue así,
aún en medio de la crispación, aún en medio de la confrontación política, no se llegó a el caos, no se llegó a la destrucción, no se llegó a nada de esto. Fuimos a las urnas, votamos por nosotros, por nuestras familias, de manera que todo aquel individuo, sea quien sea, que trastoque todo este tipo de situaciones y no se ciña a lo que establece la ley, por supuesto que es reprobable. Y si está condenando a la violencia, al final de cuentas, es un generador de violencia si provoca un caos y destruye. Eso no es buscar la transformación por la vía pacífica. Eso es otra cuestión, destruir. ¿A quién sirve la destrucción y a quién sirve el caos? A los mexicanos, en su mayoría, por supuesto que no. A los que somos personas de paz, por supuesto que no. ¿A quiénes sí sirve? Pues a los que no ganaron en las urnas, ahora lo quieren ganar a través de movimientos diversos. Cualquier movimiento se tiene que reconocer, pero sobre la base de que no sea para destruir. Sí para exigir, sí para pedirle a la autoridad, exigirle a la autoridad que cumpla, no para otra cosa. Mari, cerramos. Cerramos y digo que vuelvo a repetir que este país no debe aguantar quienes mienten, en este sentido de que en nuestro país hay una violencia sistemática cotidiana. Hemos vivido décadas de violencia y hoy hay lugares en los que sigue habiendo esta violencia, pero no es en todo el país. Tenemos que decir lo que sabemos de verdad y hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros mismos compartimos y escribimos, pero sobre todas las cosas, los oyentes, los que nos leen, los que nos siguen en redes sociales, merecen tener pues periodistas y periodistas que analicen y que colaboren en este ambiente de paz, de cordura que hoy pide el gobernador en un comunicado, en el que yo sostengo y vuelvo y digo, no es una generación Z, no es una manifestación de jóvenes, es una manifestación, como le dicen en la jerga política, de cartuchos quemados que solo quieren volver a las mieles del poder, porque a uno le quitaron pues la pensión, pero así se las quitaron a todos y nos las dieron a nosotros, los verdaderos trabajadores de este país, los que hemos construido el país. Pero pienso que esta manifestación, qué bueno que se da, porque al final de cuentas, decía mi presidente Andrés Manuel, bueno, siempre dijo, pues ya quítense las máscaras todos y ya para conocerlos, de qué pata cojean. Si ya los conocíamos, pues hoy están encueraditos. Entonces nosotros ya sabemos quién es quién en la calle y quién es quién en el país, y quiénes están con la derecha y quiénes están con los gringos y quiénes están con Perú y quiénes están con el Ecuador y con otros países del mundo, pero no con México. Entonces, sigamos estando con México y sigamos apostándole verdaderamente a la paz. Licenciado Jaramillo, cerramos. Yo espero que esta manifestación del 15 de noviembre haga que la presidenta pues modifique su forma de conducir el país, modifique sus constantes ataques a los prianistas, de los que se burla. Y yo digo que ella no está para eso, es la jefa de la nación, es la jefa de las instituciones nacionales. Y eso que se lo deje a los dirigentes de Morena, que se lo deje al junior del expresidente, a Andy, que ataque a Andy, a la oposición, no ella. Ella es la jefa de la nación. Ojalá que lo entienda, ojalá que lo de mañana haga que entienda y que también se deshaga de esa basura que tiene de alguna gente de su partido Morena y que están entronizados. Ojalá que esto sea para bien de la nación. Sánchez Mendoza, cerramos. Bien, respecto a la marcha, pues ya di mis puntos de vista en cuanto a la actitud de Claudia Sheinbaum Pardo. Siento que le falta un poquito de sensibilidad política, porque si bien es cierto, señala con índice de fuego a sus opositores, el PRI jamás lo hizo en sus más de 70 años de ejercicio.
jamás señaló a los comunistas, a los trotskistas, a los perredistas, a los socialistas de frente. Más bien arropó esos movimientos y muchas veces negoció con ellos a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Entonces, bueno, alguien debe asesorar un poco más a la presidenta. Ahí está, por ejemplo, Pablo Gómez, que fue miembro distinguido del Partido Comunista, ¿sí? Y él jamás se quejó de los gobiernos porque sabía negociar en bien de su partido. Sí, yo esperaría también solamente que en realidad esta expresión de la generación Z pues realmente se pueda ver que esos jóvenes de 15 a 28 años realmente estén en las expresiones y que lo hagan de manera ordenada, de manera pacífica, de manera consciente. Esto sería una maravilla, porque sería el despertar de la juventud hacia los aspectos de la política y esto nutriría al país en muchos aspectos. Obviamente ese es el tipo de juventud que queremos, no una juventud que participa para destruir, participa para alborotar, participa porque simplemente se convirtió en un títere de intereses que ahora mismo pues no están saliendo de manera clara. No quiero crear una controversia, ni mucho menos pelear, pero yo quiero decirle a Juan que esto que dijo que los gobiernos anteriores negociaban con los partidos integrantes del Partido Comunista, y no sé si con el PRD, porque yo ya ahí no llegué, pero a nosotros el partido en el poder, el PRI, nos persiguió. Con nosotros nunca negoció. Con nosotros nos perseguía la inteligencia militar. Fue el partido que les dio entrada, Perdóname. Les dio representación legislativa. Perdóname, te estoy hablando de lo que tú dijiste. Y era solo un grupo pequeño. No, señor, no era un grupo pequeño. Sí se les respetaba. No, señor. El partido en el poder reprimió, nos persiguió y metió a la cárcel. Y no solamente eso, desapareció compañeros. Y conozco compañeros de Reynosa que fueron desaparecidos. Entonces, a mí no me puedes decir que el PRI, el partido en el poder, negoció. No, señor. Hoy hay un partido en el poder que puede negociar con todos estos bárbaros que van a marchar mañana. Nada más. Bueno, pues ahí la dejamos para la siguiente. Entrarse en eso porque sí, un puñado de rebeldes no podía. Vamos a dejar un puñado de rebeldes, según tú. Vamos a dejar que... A ver, el consejo que siempre me das, el consejo es para el cierre. Ya cerramos. Y el consejo... que te la quiero... Por si acaso se acuerda, un adelanto en la revocación de mandato. Hay que guardarla. Aquí está la expresión. Bueno, gracias como siempre. Un gusto. Buenas noches. A Sergio Javier Hernández, Mari Jaramillo, Alanis, Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches. Estuvieron muy movidos. Gracias. La Portada MX. Sigan.